Romanos capítulo 12, versículo 1, la enseñanza de esta noche se llama Criterios para el ejercicio del discernimiento de espíritus. Dice la Escritura: Os exhorto pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual, y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Es palabra de Dios. El discernimiento tiene dos puntos de partida, lo que es el conocimiento y lo que es la experiencia. Cuando hablamos de un conocimiento, hablamos de un conocimiento sobrenatural, un conocimiento de Dios, de las cosas de Dios, un conocimiento de la forma como Dios se manifiesta, un conocimiento también de nosotros mismos y del espíritu del mal, para poder distinguir cuando éste es presente en nuestras vidas. Habíamos dicho también que el hombre espiritual es un hombre de juicio, una persona que lo juzga todo. Y de pronto, esto es importantísimo, pues el Señor nos muestra que desde su aparición, el culto que nosotros le damos a Él ha cambiado. No es un culto que simplemente se circunscribe en el templo de Jerusalén en su época, sino que es un culto que dice en espíritu y en ¿qué más? Que diga que sea en espíritu significa, como nos va a decir San Pablo en 1 Corintios 12, que nadie puede decir bendito sea el Señor si no es movido por ¿quién? Entonces el culto que tú y yo le tenemos que dar a Dios tiene que ser un culto inspirado, motivado por el Espíritu Santo. Y dice que tiene que ser en verdad, conforme a la verdad. Entonces hay dos elementos siempre a considerar en el culto cristiano: movidos por el Espíritu y siempre en busca de la verdad. Habíamos señalado que el objetivo del discernimiento de espíritus es saber la verdad de las cosas y la verdad frente a ello, la resonancia emocional, lo que pasa dentro de nosotros. ¿Cuál es la verdad? Esto es lo que nos tiene que preocupar. Es en ese sentido que en este texto que hemos leído, en estos dos versículos se nos dice muchísimo para nuestro crecimiento espiritual. Dice: ofrezcamos nosotros mismos un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será nuestro culto espiritual. Nuestra vida misma entonces se transforma en objeto de culto a Dios. Cuando el hombre decide vivir en la voluntad de Dios, cuando el hombre decide buscar la voluntad de Dios y someterse a ella, eso le da gloria, honra y honor al Señor. Más que nuestra alabanza cantada, más que nuestra adoración recitada, en donde Dios encuentra su gloria, es en que busquemos su voluntad, conozcamos su voluntad y nos realicemos en su voluntad. No solo de pan vive el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Y es el mismo Señor quien en Mateo 7:21 dijo: no es el que me diga Señor, Señor, en que entrará en el reino, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda de alabanza a Dios. Nuestra vida tiene que ser lo más posiblemente agradable al Señor. Dice aquí San Pablo: ofrezcámonos nosotros mismos como una ofrenda viva, santa, agradable a Dios. Ese será, dice, nuestra forma de darle culto espiritual a Dios. Pongamos este ejemplo. Un día yo llevaba mi velita, porque eso lo aprendí de mi madre, la religiosidad popular. Llevaba mi velita a la iglesia Santísima Cruz de Barranco, y siempre tuve mucha fijación con la imagen de Cristo crucificado, y en ese entonces el Señor de los Milagros. Y muchas veces llevaba mi velita, la prendía, le hacía mis peticiones, le rogaba a Dios, como muchos de nosotros lo hemos hecho, no sé si lo hagamos todavía. Y de pronto, después de dejar mi velita, yo vivía de una forma totalmente distinta. ¿Qué es lo que vemos ahí?
un divorcio entre lo que creemos y el cómo vivimos. Y muchos quizás en la iglesia viven así. Esto es importantísimo, porque San Pablo nos está hablando de eso y nos va a mostrar que el discernimiento tiene este objetivo, hacer la voluntad de Dios. Lo primero que nos dice, ¿para qué quieres hacer la voluntad de Dios, San Pablo? Para que tu vida sea una ofrenda, un sacrificio agradable de alabanza a Dios. Entonces mira cómo San Pablo nos va a introducir en lo que es el discernimiento. Lo primero que nos dice, tu vida tiene que ser agradable a Dios. Entonces no puede haber un divorcio entre lo que profesamos y entre lo que vivimos. Porque la fe tiene esta doble dimensión. Por un momento la fe es profesión de fe. Nuestra boca profesa lo que cree en el corazón. Pero por otro lado, el Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en los primeros versículos, el Señor diría, convertíos y creed en el Evangelio. Entonces, el signo exterior que dice que yo creo en Dios se llama conversión. Es fácil de pronto que yo le diga a la gente que soy cristiano por mis signos externos, de pronto porque me ve muy religioso, muy piadoso, pero de pronto el signo que concretiza lo que dice mi boca se llama conversión. La conversión es la expresión exterior de interiormente haber creído en el Señor. Es decir, ¿cómo se me nota que yo creo en el Señor? Cuando cambio. Yo tengo una hermana en Houston que de pronto está en una iglesia evangélica y mi hermana en el lugar en donde está de pronto ha comenzado a perdonar, ha comenzado a pedir perdón, ha comenzado a ver un cambio en su vida. Hay una presencia del Espíritu, porque un día una persona mal formada como católico decía algo que la iglesia no profesa, que solamente los católicos nos salvamos y que de pronto ellos, porque no se confiesan, no se van a salvar. Y yo le digo de que Dios no se limita a los sacramentos para salvar al hombre, que hay medios de salvación en otras comunidades de este tipo. Muchas veces nosotros, porque el problema de los católicos, pensamos que ya está todo, que eso es suficiente. Y por eso es que te hablo del divorcio entre fe y obras. Santiago incluso dirá eso en el capítulo 2 y en el versículo 14, que provecho sacas con decir que tienes fe y no lo demuestras con tu manera de obrar. Tus obras dicen a los demás que tú crees en el Señor. ¿Esto por qué lo decimos? Porque este primer versículo de San Pablo es importantísimo. Dice, tu vida tiene que ser un sacrificio de alabanza agradable a Dios. Tu vida, no dice tu boca, tu vida. Lo importante es la conversión. Yo en la parroquia donde me formé como misionero, trabajaba con una mujer que solamente iba a misa, pero se vivía que vivía íntegramente la misa, no estaba en grupo. ¿Cómo hablaba la mujer? Yo veía que esta mujer, porque de pronto a mí se me formó mucho con este criterio, ¿no? Que tienes que levantar las manos, que tienes que gritar, que tienes que brincotear, porque si no, no te dejas mover por el Espíritu Santo. Entonces, yo vi a esta mujer que tenía una forma de vivir su fe más hacia adentro, no tanto hacia afuera. La fe se vive de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. No porque tú le cantes más fuerte, es porque tú tienes más fe. Ahora, todas las expresiones visibles y no tan visibles son buenas. Y toda espiritualidad ha surgido del Espíritu Santo. Acá yo quiero centrarte en esto. No te sientas seguro porque estás en un movimiento y no te sientas seguro porque pertenezcas a la Iglesia Católica que te vas a salvar. Tu vida tiene que ser una ofrenda de alabanza a Dios. Entonces, tu boca es el altar del Señor. Nuestro interior es el lugar en donde el Dios uno y trino hace su morada. Nuestro cuerpo, dirá San Pablo, es el templo del Señor. Nuestra vida constantemente tiene que ser un buscar darle culto a Dios. A pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestros problemas, a pesar que somos pecadores. El segundo versículo complementa y da la razón por qué Pablo ha dicho esto. Que nuestra vida tiene que ser tan agradable a Dios que se vuelva un culto espiritual. Dice a continuación, no os acomodéis al mundo presente. El hombre, para agradar a Dios, tiene que estar peleado con el mundo. Sus tendencias,
sus criterios de pensamiento, sus proyectos de vida, tiene que pelearse con el mundo. No se puede tener amistad en ambos bandos. No se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo. No se puede gustar las cosas de Dios cuando se gustan las cosas del mundo. De pronto, nuestro paladar espiritual se ha acostumbrado al mundo, por eso es que nos cuesta gustar las cosas de Dios. En la vida espiritual, de que hay mucha gente que aspira a cargos y a puestos. Hay mucha gente que en los grupos de oración, las comunidades de oración, los círculos, los grupos parroquiales, muchas veces se aspira a eso, porque se tiene un pensamiento muy enquistado en el mundo. La palabra de Dios dice que el que aspire a ser el mayor, ¿qué tiene que ser? El esclavo de todos los demás. Nadie quiere ser responsables de comunidades, las personas no quieren ser encargados de grupos. ¿Por qué? Por eso. Te tienes que volver el esclavo del otro, pronto con la intención de ayudar a todos los que se pueda a que encuentren a Jesucristo. Dice, no nos acomodemos al mundo. No mires que en el mundo hay algo para ti. Necesitamos de las cosas del mundo, del agua, de la comida, cosas básicas, el vestirnos, el poder tener un trabajo, desarrollarnos. Pero hay mucha gente que toma decisiones según los principios de este mundo, de poder, tener y placer. Esas son las seducciones del mundo. Y lo primero que San Pablo nos dice en este orden, tu vida tiene que darle culto a Dios. Lo segundo que nos está diciendo, tienes que ser enemigo del mundo. No te acomodes, tienes que vivir incómodo, tienes que ser incómodo para el mundo y el mundo incómodo para ti. Dice, no te acomodes al mundo presente. En tercer momento nos dice, antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Acá San Pablo nos va a mostrar algo, que el cambio tiene que ser interior más que exterior. Yo puedo ir a misa y seguir robando en mi trabajo, estar en una comunidad de oración y seguir mirando a las hermanitas de una forma impropia. Ir a misa, estar con mi grupo de oración, servir a las hermanas y de pronto a los hermanos y seguir chismeando o murmurando de la gente. La conversión viene por dentro. Y normalmente nosotros nos fijamos mucho en los gestos externos más que en los internos. La vida exterior se transforma cuando hay una vida íntima con Dios. Ahí en donde haya alguien que tenga gusto por las cosas del mundo y aspiraciones a las cosas del mundo, según el pensamiento del mundo, hay alguien que todavía no ha transformado su mente. Ahora, dentro de nuestro estado de vida, dentro al llamado la santidad que el Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros. ¿Es malo prosperar? No. ¿Es malo que estudies? Para nada. ¿Es malo de que tengas algo propio y que quieras algo más de lo que ya tienes? No, para nada. Lo que hablamos es cuando esa es nuestra preocupación primera. ¿Cómo darnos cuenta si es que esa es nuestra preocupación primera? Como le dije a un hermano, así como te afanas por estudiar en la universidad y te afanas por lograr títulos, ¿cuánto te afanas por conocer las Escrituras? Por orar. Entonces ahí tú puedes darte cuenta qué es lo que realmente te llama. En la vida todo tiene que estar equilibrado, ¿cierto? Nuestra área personal, nuestras relaciones con los demás, pero también nuestra vida espiritual. Es un crecimiento justo el que tenemos que tener. Así como nos esforzamos y nos dedicamos a las cosas de este mundo porque necesitamos de esta realidad temporal, ¿cuánto esfuerzo le damos a las cosas espirituales? Porque al final, hermano, una casa propia no te va a salvar. No te va a salvar tu licenciatura, que todo lo demás va a venir para Dios. Todo lo que a ti y a mí nos preocupa a nivel temporal es simplemente añadidura. Lo importante es que tú busques a Dios. En tu corazón y en el mío tenemos que analizar qué es lo que realmente nos preocupa. Lo necesario o lo urgente. Lo urgente son las cosas del mundo, pero lo necesario es Jesucristo. Y siempre será el Señor lo necesario en nuestra vida. ¿Jesucristo quién es? La piedra angular que desecharon. Hermano, no construyas sin Cristo. No construyas tu vida sin Cristo. Él es la piedra angular. Lo quitas, el edificio que has construido se va a venir abajo. No quites la mirada a Cristo de tu vida, porque eso es lo que quiere el diablo. Que en medio de todo lo que tú has construido, solamente sacar a Cristo y todo se te venga abajo. Lo primero entonces es que nuestra vida tiene que dar gloria a Dios. Amén. Lo segundo, tenemos que
no gustar las cosas del mundo, tenemos que estar en enemistad con el mundo. Amén. Tercero, nuestra mente, nuestra interioridad tiene que cambiar. Esa conversión interior conocida como la metanoia. Cuarto, que si nuestra mente se transforma, podemos distinguir la voluntad de Dios. San Pablo nos está dando los requisitos previos para hacer discernimiento. No puede hacer discernimiento el que tiene coqueteos con el mundo, el que no quiere tener una vida agradable a Dios, el que no está trabajando en su conversión interior. Todo lo que se ha dicho hasta este momento, el culto, nuestra vida como culto a Dios, la enemistad con el mundo, la transformación interior, simplemente nos prepara para hacer el discernimiento. De forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. No todo lo bueno le agrada a Dios para ti. Hay cosas que a ti no te parecen buenas. A mí no me parecen buenas. Sin embargo, no son necesarias. Y la mente, formada según los criterios del mundo, no va a saber elegir lo que es bueno, pues, y agradable a Dios. Por ejemplo, ayunar es bueno, orar es bueno, pero muchas veces para nosotros es algo que nos cuesta, es tedioso, ¿no? El sacrificio, el servir a los hermanos, que los atiendas mañana, tarde y noche, eso es bueno, pero para ti es una mortificación. Nosotros tenemos que entender que nuestra alma tiene tres enemigos: el mundo, el demonio y la carne. El mundo nos va a seducir con sus tendencias, por eso hay que tener enemistad con el mundo. El demonio va a buscar inducirnos al error y nuestra carne es enemiga del sacrificio. Pero hay una cuarta voz, hay una voz en nuestro interior, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios quiere llevarnos a que poseamos la vida de Cristo, que es una vida en abundancia, para lo cual debemos distinguir las distintas voces internas, emociones o impulsos que vengan a nuestra alma. ¿Cuál de ellos proviene de Dios? Cuando Dios nos está hablando. Vamos a señalar 6 pasos para ejercer el discernimiento de espíritu. Paso 1, discernir el modo. Hay que observar siempre cómo se produce, cómo nos viene esa emoción al alma, cómo nos aparece para determinar su origen. Entonces hay que ver el modo. Te viene una emoción, te viene una idea, te viene una inspiración. De pronto lo que hay que discernir es cómo aparece. La forma como aparezca esa emoción en el alma es importante. La resonancia emocional, lo que está pasando afuera, que me provoca por dentro. Cuando Dios nos va a hablar, el modo como Dios habla, Dios no invade el alma. Dios es dueño del alma. Él la creó, pues. Entonces Él tiene una llavecita. Dios tiene la llave de su casa, pues. Tú eres morada de Dios. Entonces cuando Dios entra a tu alma, entra en paz, entra en tranquilidad, entra prendiendo las luces, entra de pronto, ya llegué, entra y es causa de alegría cuando llega alguien que tú esperabas, te emocionas o no. Así es Dios cuando entra en el alma. De pronto nuestra carne, acordémonos, cuando las emociones van a venir directamente a nuestra carne, nos van a sugerir siempre que nos mantengamos cómodos, que no nos preocupemos por nada, va a buscar la comodidad, nuestros deseos. Eso es bien fácil discernir lo que viene de nosotros mismos. Pero el diablo, escucha bien, el diablo es estrepitoso porque él no tiene las llaves. Entonces él para entrar tiene que violentar la puerta. Y cuando él entra suenan sus pezuñas. Y cuando él entra se siente un miedo porque uno no reconoce su olor, uno no reconoce su presencia, uno no reconoce su voz. De pronto en la televisión salen muchos imitadores que pueden imitar la voz de otras personas, pero el diablo va a imitar la voz del Señor, va a imitar la manera de hablar del Señor. Acuérdate que en la tentación en el desierto utiliza las Escrituras, el Salmo 91 específicamente, para tentar al Señor. Se lo cita. Sabe lo que nosotros no sabemos de las Escrituras. Como la vez pasada estaba escuchando defensores del homosexualismo hablando en contra del libro de Levítico, en donde prohíbe las relaciones carnales de hombre con hombre y llama a eso abominación. El error teológico del que lo defendía, que era teólogo por si acaso, era un homosexual que sabía más que cualquiera de nosotros acá, pero el error de esta persona
es que desautorizaba el libro de Levítico cuando habla esa parte por lo siguiente. Él decía, ¿acaso nosotros ofrecemos y sacrificamos animales? Esa ley quedó obsoleta. Y él se olvida de algo. Es verdad, la ley del sacrificio quedó obsoleta porque Cristo se hace verdadero sacrificio, pero la ley moral sigue siendo la misma. Entonces, en el libro de Levítico no solamente hay leyes de comportamiento, leyes de sacrificios, sino que hay leyes morales y esas no cambian. A esta persona simplemente se le podía contradecir diciendo que hay leyes que han sido abolidas por el Señor porque el culto ha cambiado. Pero de pronto las leyes morales son iguales porque la moralidad es una. Entonces, fíjate, el diablo hace eso. Por eso el modo, la forma como se presentan las emociones en el alma hay que discernirlas. Si son estrepitosas, si te causan emociones que te ciegan, de pronto hay que discernirlo. Porque ahí, escucha bien, el diablo no debería estar en nuestra alma, pero puede estar lanzando cosas que inquieten, que nos desesperen. El diablo, escucha bien, va a obsesionarte con ideas. Cada vez que se te mete una idea diabólica, de origen demoníaco, te obsesiona, te desespera, comienza a causar ansiedad, como un zumbido en la oreja. Entonces, el diablo, la forma estrepitosa que va a hacer cuando pone sus ideas, va a impacientarnos, va a apresurarnos, va a perturbarnos, va a entristecernos, nos llena de indecisión. Por ejemplo, un día un hermano agarró y me dijo, hermano, que estoy durmiendo mal, que estoy teniendo este problema, he hecho pastoreo aquí, pastoreo allá, me ha ido mal en la universidad y esto y que lo otro y por aquí que por allá. Pero hermano, a lo mejor estás haciendo cosas que Dios no te está pidiendo. ¿Por qué no has consultado? Porque pienso que me van a juzgar. Mira cómo es el diablo. Fíjate cómo es el diablo. Lo que está haciendo el hermano es correcto, pero de pronto se obsesionó tanto que se descuidó de sí mismo. Eso no quiere Dios. Segundo criterio de discernimiento, la materia. Hay que observar lo que esa idea o pensamiento nos propone. Esa es la materia. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué se nos propone a través de esa idea, a través de ese pensamiento? Si es de Dios, va de la mano con lo que es bueno. Siempre. Si ese pensamiento es de Dios, va a ir de la mano con lo que es bueno. Amén. Y va a ir de la mano con lo que sería mejor. Acuérdate que siempre Dios quiere lo mejor para ti. Quiere que mejore la condición en tu matrimonio, quiere que mejore la condición con tus hijos, quiere que mejore tu vida. Nuestra carne va a elegir lo que le acomoda, pues. Es bien sencillito. Siempre la carne es el mismo punto, la comodidad. Nuestra carne muchas veces va a ser conformista, no va a gustar los esfuerzos, va a elegir lo que le gusta. El diablo, ¿cómo se le distingue? Va a ir en contra de todo lo bueno. Va a querer que no mejoremos. Entonces va a tratar de que no hagamos cosas que mejoren nuestra condición de vida. Por ejemplo, hay algunas personas que entran en discusión con otras y a lo mejor el Espíritu Santo en ese momento te dice, cállate. ¿Y qué te pone el enemigo? Contesta. ¿Cómo vas a dejar que te pisen el poncho? Es tu derecho de defenderte. Entonces el diablo va a hacer eso, va a incentivar las pasiones para que no se mejoren las relaciones. Nos va a seducir con honores, riquezas, con poder. Va a tratar de que seamos independientes. Siempre hay que observar esos pensamientos, ¿no? Son pensamientos que me proponen poder, son pensamientos que me proponen placer, son pensamientos que me proponen tener posesiones, riquezas, son pensamientos que me terminan alejando de los demás. Formas como el diablo de pronto va a poner pensamientos y va a poner objetivos para irnos alejando de Dios. Tercero, a discernir la circunstancia. Hay que observar si lo que se nos propone va en consonancia con nuestro estado de vida, con nuestra condición de vida. ¿Qué significa? Yo soy esposo, yo soy esposa, yo soy papá, yo soy mamá, yo soy trabajador. De pronto Dios no te va a pedir algo contrario a tu estado de vida. No te va a pedir algo contrario a lo que tú haces. De pronto una persona agarró y me dijo, hermano, mi primo dice que el Señor le ha llamado a ser misionero a tiempo completo, como tú. Pero yo veo que mi primo hermano se levanta tarde, como a las 11 de la mañana, y nadie lo llama a predicar. Entonces no hay un llamado, pues. Esto pasa muchísimo, ¿eh?
Es normal que todas las personas trabajemos de alguna u otra manera para sacar nuestra vida adelante, como yo le explicaba a esta persona. Hay algunas personas a las que el Señor llama a vivir de una manera distinta y por eso es que en la iglesia hablamos de los mendicantes, que por cierto ya se ha olvidado quiénes son. Los mendicantes son los que viven de la caridad y de la limosna. Se dedican simplemente a evangelizar. Los franciscanos, órdenes como los franciscanos, órdenes como los agustinos, los dominicos, los mercenarios, como les digo yo, los mercedarios, amigos muy queridos míos, son este tipo de órdenes. Pero sin embargo se ha perdido esta espiritualidad, que tiene mucho que ver con lo que es la pobreza evangélica y confiar en la providencia de Dios. Cuando el Señor manda evangelizar, dice, no lleven alforja y no lleven nada en su alforja. Es decir, vive de lo que te den, vive de lo que haya. Los franciscanos cuando son formados en Arequipa, se les manda evangelizar a algunas ciudades y no se les manda con nada. Se les manda a poblados y vayan con lo que tengan, nada. Y de pronto esa es una forma de decir, nada es nuestro, sin nada hemos venido y sin nada nos vamos a ir a la presencia del Señor. Y no hay que aferrarnos por las cosas de esta tierra, sin embargo el Señor suplirá. Esta persona de pronto pensaba que esa era una forma de vida, pero de pronto cuando Dios te llama a vivir de esa manera, ten la seguridad que te va a exigir que a cualquier otra persona. A mí me toca visitar enfermos, a mí me toca ir a orar por personas, ir a reconciliar a gentes, a mí me toca estudiar, a mí me toca preparar temas, me toca formar comunidades, me toca pastorear a las comunidades y es un trabajo que para mí termina a las 12:30, 1 de la mañana y empieza más o menos a las 7, porque ya es ahora hay mensajes de texto que hay que contestar. Entonces es un trabajo que no termina el sábado, no termina el domingo. En donde haya necesidad, ahí tienes que estar. Entonces, hay gente como un día, me dijo, hermano, entonces usted no trabaja, sí, trabajo para el Evangelio. Pero fíjate, son casos muy particulares. Un día una religiosa agarró, me llamó y me dijo, hermano, he discernido y voy a formar una comunidad, una orden nueva con tal hermano. Yo le dije, hermanita, yo no creo que eso venga de Dios. Y así se lo dije, ¿no? Porque esta hermana discernía conmigo, vino acá a Perú y quiso conversar conmigo. Y como es religiosa tuve que darme tiempo, siempre hay que ayudarlos a ellos porque la tienen más difícil que nosotros. Y yo le dije a esta hermana lo siguiente, ¿no? Mira, hermana, el Espíritu Santo nos muestra que Madre Teresa de Calcuta, siendo vicentina, salió formadora, salió y formó una orden. Ese no es el problema. El problema es por qué sales tú. Tu superiora te tiene en regla. Te anda disciplinando, te anda limitando muchas cosas que a ti te molestan. A lo mejor tú estás saliendo porque lo que te propone la otra persona te gusta. Ser tú la superiora, mandar tú y dirigir tú tu vida. Entonces discierna usted esa propuesta de dónde viene. Hay que analizar eso. Por ejemplo, hay una religiosa muy amiga mía en Alemania. Yo a ella le he dicho, hermana, salga de su orden y busque una orden más misionera. Porque de pronto en la orden en donde ella está solamente, y esto es lo que le dije un día a la superiora, a la provincial de acá de Lima, que tuvo la delicadeza de llamarme y pedirme mi opinión, y se la di. Hay muchos religiosos que solamente se dedican a enseñar en colegios. Y yo me pregunto, ¿para qué hizo Dios a los religiosos? ¿Para enseñar en colegios? No. Entonces se ha perdido la visión. Y esto es lo que yo le dije a la hermana, contraten a un director. Paguen el sueldo a alguien, enseñen ustedes el curso de religión y dedíquense a orar, dedíquense a evangelizar, dedíquense a salir, a hacer pastoral con los jóvenes, catequesis. Pero a esta hermana religiosa yo le dije, es que la quieren poner como director en un colegio y ya no quiere, pues. Y la han formado solo por eso, licenciatura, maestría, doctorado, solo para que sea director en un colegio. Y le dije, hermanita, eso no le va a salvar el alma. Es más, yo le dije a la superiora, le dije, yo le he recomendado que se salga y se vaya a una orden más misionera, porque ella quiere eso, salir, tocar puertas y evangelizar. Y la superiora, una mujer respetable, me dijo, hermano, tiene razón, hemos perdido el espíritu de nuestro fundador. Eso pasa muchas veces cuando se pierde el espíritu fundacional, pues.
Entonces hay que observar las circunstancias, las cosas que pasan en nosotros, las obligaciones que tenemos, los compromisos que hemos asumido. Por ejemplo, cuando yo comencé en la fundación de Hijos de Sion y con todas las comunidades, hermano, yo dejé de predicar para otro lado. Yo predicaba por todo el país y muchas veces me llamaron a predicar al extranjero, pero a mí el Señor me dijo, deja de atender a todo el mundo y atiende a tus hermanos. El criterio es sencillo. Dios no me va a pedir algo y luego se va a deshacer él mismo y me va a pedir otra cosa, pues. Hay mucha gente que va a buscar su honor, que va a buscar crecer en ellos. Por eso, fíjate las obligaciones que te han dado. Nuestra carne no nos va a exigir y de pronto se va a acomodar a lo que le gusta. Dios no te va a pedir más de lo que tú puedas dar. Él nos va a pedir según nuestra edad. Él nos va a pedir según nuestro estado de vida, según nuestra condición de vida. Ahora eres estudiante, estudia. Hay que estudiar, no te va a pedir que te vayas a la punta del cerro y que lo dejes todo. No, hermano, Dios no es así. Dios es un Dios de orden. Él no te va a pedir de pronto algo que vaya en contra de tu naturaleza. Vamos con el cuarto criterio. El desarrollo. Aquí hay que discernir cómo se va suscitando el acontecimiento. Yo he tomado una decisión, hay que discernir cómo va evolucionando la cosa de inicio a fin. Hay que observar si es que hay una mejora. Si no hay una mejora, fue mi carne. Si las cosas han empeorado, ha sido el diablo. Donde siempre va a haber una mejora es de Dios. El Señor crecía en todos los aspectos de su vida. En sabiduría delante de Dios y los hombres, creía en estatura y crecía en la presencia de la gracia. Por lo general, el diablo siempre va a querer que las cosas estén estancadas. Dios siempre va a buscar tu bienestar general. Como hombre, como mujer, como padre, como madre, va a buscar tu bienestar general, no solamente espiritual. Quinto, los efectos. Aquello que sigue a la decisión tomada, el fruto. Hay que discernir los efectos. ¿Qué es lo que ha traído esta decisión a mi corazón? Paz, tranquilidad, alegría, esperanza, gozo, seguridad. Eso es de Dios. No ha traído nada de mi carne. Si trae inquietud, angustia, incertidumbre, desánimo, ¿de quién crees que es? ¿Por qué tomé esta decisión? Ahí viene mucha gente que se arrepiente. Sexto y último, el fin. Hay que mirar quién se ha beneficiado con tal acción o quién se ha perjudicado. ¿Me he beneficiado yo? Mi carne. Siempre voy a buscar mi beneficio. ¿Se han beneficiado los demás con mi sacrificio, con mi esfuerzo, con mi dolor? Sí. Entonces eso viene de Dios. Pero de pronto hay gente perjudicada con lo que he hecho. Eso es lo que hay que discernir. Un día una mujer le criticó a su esposo que estaba en Italia para una mejora. La mujer estaba con 2 hijos acá. Y yo le dije, qué conchudos que son. El hombre está que se reviente el lomo para vivir él allá y mandar acá. Si bien es un sacrificio, hay una aflicción en el corazón de la mujer. Pero ¿quién está pensando en las niñas? Y tú, tremenda viejonaza, porque tus hijos tienen como 4 años. ¿Por qué nada más tu marido se tiene que reventar el lomo? Perdonen si hay alguna acá que se ofenda por lo que estoy diciendo. Fíjate eso, discernimiento, ¿no? ¿Por qué el hombre se fue? Porque la mujer era incapaz de ayudar. Porque si la mujer trabajara, no hay necesidad de que el hombre se fuera. Y este es el problema que muchos de nosotros tenemos, de que le echamos la culpa a los demás, pero no nos ponemos a pensar que a lo mejor nosotros somos culpables de las decisiones que otros toman. Yo le dije, no es correcto que unos niños crezcan sin su padre, es verdad. De pronto a temprana edad son mujercitos, necesitan al papá, necesitan al varón. El varón es quien forma el carácter. Y las mujeres tienen que ver a su padre como el príncipe azul. Necesitan eso. Pero ante la realidad, aquí este hombre, ¿qué decisión tomó? De todos los males, el menos peor. La decisión correcta hubiera sido, mujer, trabaja. Eso hubiera sido la decisión correcta. En vez de que el hombre se fuera. Pero sin embargo, a veces nosotros no discernimos esto. Por eso el fin nos dice lo siguiente. ¿Me beneficia o a quién he perjudicado? Si ha beneficiado a otros, ya sabes de dónde viene, Dios. ¿Te beneficia solamente a ti? ¿Solamente piensas en ti? Yo creo que a lo mejor es un poquito egoísta. Si está perjudicando a los demás, ese es el objetivo del diablo. El diablo siempre quiere que se perjudiquen los demás. Con nuestras acciones, con nuestras decisiones. Por eso lo que tú hagas, ten en cuenta que puede hacerle daño al otro, puede fregarle la vida al otro, puede tirarle la fe abajo al otro. El diablo siempre va a querer eso, que se perjudique a los demás. Por eso diría el profeta y era el pastor para que se disperse el rebaño. El diablo en su escritorio mañanero siempre tiene la lista de los que quiere perjudicar, porque es estratega. Criterios para discernir, el primero es el modo,
que consiste en observar lo que esa emoción produce en el alma. El segundo, la materia, que consiste en discernir lo que ese pensamiento nos propone. Lo tercero, la circunstancia, que consiste en observar si eso que se nos propone va en consonancia con nuestra vida, con nuestras obligaciones asumidas. Cuarto, el desarrollo, observar y discernir de inicio a fin cómo se ha presentado y cómo ha ido avanzando esa situación. Lo quinto, discernir si aquella decisión que tomara, qué es lo que ha traído, cuál es el fruto. Esto es los efectos, ¿no? ¿Cuál es el fruto? ¿Ha traído paz, alegría? ¿Qué es lo que ha traído? Sexto, el fin. Hay que mirar si eso me ha beneficiado a mí, ha beneficiado a otra persona o ha perjudicado a quién. Todo esto se aplica a la vez, paso a pasito. Entonces, cuando tú llegues a tu casa, cada cosa que pienses bajo estos criterios y así vas creciendo en el ejercicio del discernimiento. Muy bien, hermanos, terminamos este taller, vamos a darle gracias al Señor.